El espejo distorsionado de nuevo. El espejo crea, en este caso, un nuevo relato. Un nuevo relato que no condice, y cada vez que te hablen de un relato de cabotaje, está bueno que mires con perspectiva internacional. Como ocurrió en varios de los momentos más dolorosos de la Argentina, donde uno perdía la perspectiva localmente y tenías que buscar afuera el cómo te veían como para tener una imagen menos distorsionada. Hoy, muy temprano en la mañana, surgió un ranking de Bloomberg. Ese ranking de Bloomberg te decía que la Argentina quedó última entre los 53 países que mide esta consultora internacional. Vos ves hoy por hoy, una buena noticia que todos disfrutamos, por suerte, los que tuvimos la primera dosis de la vacuna en la Argentina, y hay mucha propaganda respecto de la vacuna, que es un aporte del Estado, no de los gobiernos, sino de los estados, independientemente del signo político que vos tengas, y hay mucha propaganda al respecto, sonrisas, me vacuné y demás. Pero cuando vos salís de este relato de cabotaje y ves la realidad argentina con perspectiva internacional, lo que se mira en el mundo es una cuestión integral. Se mira la situación epidemiológica, donde la Argentina, hoy veíamos los últimos datos, no tiene un buen resultado. Está número 11 en la cantidad de muertos, número 17 cuando haces esto por la proporción de la población. Se mira también la calidad de vida. En nuestro país, vos lo sabés, te lo decimos a diario, la pobreza sigue creciendo lamentablemente. La pobreza hoy es un mal endémico que afecta a 6 de cada 10 chicos en la Argentina. Se mide también la reapertura, porque el mundo no ve la economía o la salud o la política, sino que se ve como un conjunto sistémico en el cual la velocidad de esas reaperturas tiene que ver con la perspectiva de calidad de vida que vas a tener cuando la pandemia deje de ser pandemia. Se ve también la tasa de muertes, se ven los porcentajes de personas vacunadas, donde la Argentina tiene un muy buen porcentaje de una dosis. Pero está el debate de la segunda dosis y cuándo llega esa segunda dosis que tanto preocupa a muchos argentinos. Y se mide, sobre todo en este ranking donde la Argentina quedó 53 de 53 países, la perspectiva de regreso a la normalidad. Así fue como Estados Unidos, donde vos viste en los últimos días que pasó de ser una mala noticia a una buena noticia, el tema que los barbijos ya no están, el tema de una normalidad en algunos estados, se convirtió en el país con mejor manejo, según la perspectiva de Bloomberg, de esta normalidad y de este regreso a la normalidad. Por un lado tenés esa perspectiva que es el manejo de pandemia, visión internacional. Por otro tenés la realidad del financiamiento a nuestro país. Este juego de palabras que significa stand alone, ayer lo veías a Carlos Pañi explicándote en profundidad, básicamente que la Argentina quedó en una liga solo, una liga solitaria, en una liga donde el costo del dinero va a ser cada vez mayor, en una liga donde las inversiones tampoco van a llegar porque ese costo de crédito es cada vez más caro. Estamos con Bosnia, estamos con Zimbabue, estábamos con el Líbano. ¿Qué te dicen los que juzgan? ¿Qué te dice este índice de MSCI? Te dice que la Argentina tiene un severo deterioro de acceso al crédito, que el tamaño y liquidez del mercado es demasiado pequeño como para ponerte en otra liga que era donde se esperaba que estuviéramos, que era la liga de frontera. Cuando te dan un dato, toma distancia. Te hemos contado acá infinitas veces que el tema de las escuelas era cuestión de un relato. Como decía Laura Di Marco recién con los runners en su momento, se trataba de generar que la contagiosidad en las escuelas era otro mal, era otro villano, como los runners. Aquellos que abogábamos por volver a la presencialidad y dabas infinidad de argumentos de papers internacionales, inclusive de estudios del propio Trota a nivel local, te decían que eras por poco un amigo de matar a tus niños para que sufran la enfermedad. Surgió un monitor de nuevo del Gobierno Nacional, Observatorio Presencial a las aulas. ¿Qué te da? Que la contagiosidad en las escuelas es menor al 1,3%. Con lo cual, ese relato que ahora cambió solamente por una cuestión de encuestas y ese relato que implica volver a las clases presenciales con datos tan malos en materia de pandemia como los que tenías antes, también míralo en perspectiva. Se empieza a hablar de la hidrovía. Te puede sonar muy lejano este tema, pero no es lejano. No es lejano. Fíjate en la historia reciente de medidas similares para ver el futuro de lo que implica esta hidrovía. Por un lado te hago la cuenta que hizo parte del equipo económico, entre comillas, de la Cámpora.
8 de cada 10 dólares que se mueven en materia de comercio internacional pasan por la hidrovía. ¿Por qué es importante si la estatizan o no la estatizan? Porque básicamente te da perspectiva de otra cuestión, que es que cómo va a ser el comercio internacional por la hidrovía en el terreno cercano. Hoy forma parte de una empresa que es belga, que se llama Jan de Nul, y también de un empresario local que es titular de EMEPA. Pero ¿qué se busca? Se busca un ente de control estatal, otro ente de control estatal, que controle el comercio internacional. ¿Te suena, no? ¿Te acordás de las carnes? ¿Te acordás de Vicentín? ¿Te acordás de la historia reciente? Seguí de cerca los trenes de cargas, seguí de cerca también el transporte ferroviario con algún tipo de medidas para el corto plazo en lo vinculado a este negocio, y seguí de cerca también la construcción de un nuevo villano que va a estar en torno a la necesidad de intervenir. Lamentablemente el sector privado de la Argentina es cada vez más flaco y el sector público es cada vez más gordo. Así, literal. ¿Por qué? Porque el sector privado ya no va a servir para financiar ese sector público que no está en estado. Y si lo seguimos ampliando solamente por construcción de relato, tampoco vamos a llegar a buen puerto. Y te digo 3 cuestiones más. Te voy a dar una frase, veámosla, una frase de la directora argentina de Migraciones, que es muy importante entender cómo se va a construir el relato. Veámosla. Fue de una persona que venía de vacunarse de Miami. El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud dice que el primer lugar donde hay más cantidad de contagiados, por supuesto, es en India, el segundo lugar es en Gran Bretaña y el tercero en Estados Unidos. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que no vamos a impedir la entrada de esta cepa. Lo que estamos haciendo es tratar de ralentizar todo lo posible y vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que cuando ingrese afecte lo menos posible a la sociedad y a las libertades que todos estamos teniendo hoy en día. Funcionario público es alguien que sirve a los habitantes de un país, no es alguien que te da órdenes. Funcionario público es alguien que tiene que dar explicaciones si las medidas que rigen para todos no las cumple. Funcionario público es alguien que en lugar de enojarse con vos porque le planteás algún tipo de diferencia, tiene que dar el racional de por qué se toman esas medidas. Pero no mentirte. Se ha esgrimido durante las últimas horas que medidas como la de la Argentina, de los vuelos de 2.000 personas a 600 a Ezeiza, es algo que se ha tomado, por ejemplo, en Israel, te dijeron como ejemplo, o en Chile. Míralo con atención. Hay una pequeña diferencia que hace a la verdad o la mentira de un relato. ¿Qué hicieron en Israel cuando cerraron las fronteras? Repatriaron a los israelitas con vuelos desde el gobierno de Israel. Y cuando bajaron la persiana, la cantidad de gente que había quedado afuera, había sido un porcentaje menor al que la restricción indicaba. Con lo cual no creas que fue similar la medida, fue muy distinta en la letra chica. Te dijeron que en Chile hicieron lo mismo. ¿Qué le dicen a un chileno que se va al exterior? Y podés leerlo hoy hablando con colegas del Mercurio y con funcionarios del país vecino. Le garantizan al chileno que le autorizan salir del país que puede volver a su país. No es lo mismo. Que no te digan que es lo mismo. 483 días, 94.000 muertos. En las últimas 24 horas, 526 víctimas fatales. Y la respuesta es decir que no venga por avión una nueva variante de esta cepa, que tiene más contagiosidad, es correcto, pero que no te inventen. El relato va por otro lado.